Le recordamos que este conversatorio será certificado a quien se haya preinscrito a través de nuestro nuevo formato, a quienes asistan a los conversatorios y confirmen su asistencia en el momento que se indique. Damos paso a las palabras de apertura por parte de Hernando Urbina, coordinador de Construcción de Paz y Doctrina Institucional de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá. Hola, Catherine, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en este espacio de conversatorios, espacio que nos tocó por motivos ajenos a nuestra voluntad, pues suspender o colocarle pausa, pero bueno, aquí estamos retomando con este tema interesantísimo para ustedes, de acuerdo a la solicitud que nos hicieron el año pasado en la encuesta de opinión que solicitamos a final de ciclo en diciembre. Pues aquí estamos abordando uno de los temas que ustedes nos solicitaron con un excelente ponente y que esperemos que sea de su agrado el día de hoy. Antes de darle paso a nuestra ponente, es importante mencionar y recalcar algunos puntos para tener en cuenta, y es la implementación de la nueva plataforma o herramienta de estos conversatorios. Desde el año pasado estábamos conversando y le estábamos mencionando a ustedes la necesidad y la posibilidad de utilizar la nueva herramienta para poder manejar los conversatorios que ya empezamos, que fue con este nuevo registro de inscripción, que esperamos que haya sido práctico y sencillo para ustedes. Igual si alguien tuvo algún tema lo podemos solucionar al final del conversatorio como para aclarar dudas. Se envió un instructivo para que pues tuvieran ahí noción de cómo es el desarrollo y cómo se iba a manejar o cómo debían manejar el momento de la inscripción. Algunas cosas van a cambiar de aquí en adelante, no va a cambiar nuestro formato, va a seguir siendo el mismo, vamos a tener un ponente de calidad en los conversatorios, luego damos espacio a las preguntas y cuando finalice pues este ejercicio pues podrán realizar ahí las intervenciones del caso. Bueno, otro de los temas para resaltar es la nueva metodología para marcar la asistencia. Anteriormente recordarán ustedes que nosotros enviábamos por el chat un link de asistencia, el cual ustedes pues ingresaban, marcaban unos datos y ahí pues ya quedaba diligenciada la asistencia. Pues con el nuevo formato no será así. Entendiendo de que para la certificación también va a cambiar, y es que anteriormente les enviábamos luego de un tiempo a sus correos el link o la certificación de la asistencia a los conversatorios como participantes. A partir del día de hoy, ustedes podrán descargar la certificación de una página, un link que les compartiremos vía correo a los que marquen la asistencia, que se inscriban, marquen asistencia, podrán con estos dos requisitos, como lo venimos manejando, descargar su certificado, ingresan un código, pues que en el cuerpo del correo les indicaremos cuál es, y pues podrán descargar su certificado automáticamente, no tienen que esperar que les llegue a su correo. Es uno de los cambios que tenemos. ¿Cuándo podrán empezar a descargar los certificados? Desde el día siguiente del conversatorio. Entonces, hoy los que marquen la asistencia en dos momentos, que va a ser cuando la moderadora lo indique, les va a aparecer, y me permito compartir pantalla, y me confirman por favor cuando la puedan ver. ¿Me confirman por favor? Sí, señor. Muchas gracias. En cualquier momento del conversatorio, nuestra moderadora va a decir, pueden marcar la asistencia, y les va a aparecer en su pantalla este anuncio. Es un documento de un form que va a decir asistencia. Bueno, ahí tengo un error me disculpan ahí, les va a decir asistencia y la fecha de ese conversatorio. El día de hoy es 14 de julio del 2021.
Y usted lo que tendrá que hacer es marcar en el circulito presente y darle enviar, ¿sí? Si no le aparece en la pantalla principal, pues lo podrá encontrar en su chat. En el chat aparecerá este mensaje que dice, en este caso, Hernando Urbina creó un sondeo y usted marcará ahí presente en la asistencia y enviará el voto. Con ese solo paso ya queda marcada la asistencia. Entonces nos evitamos que el link sea compartido, que no encontraron el link, que no les abrió y demás. Solamente con que marque ahí ya marca la asistencia. Habrá 2 momentos en el conversatorio. Esto nos arrojará a nosotros pues una información con algunas personas que registraron asistencia, sabremos quiénes fueron y descargaremos una lista, un listado, y de ese listado pues nosotros validaremos a las personas que se inscribieron, le marcaremos que se asistió y a partir de mañana podrán ya empezar a descargar su certificado. Será uno de los cambios. La metodología de descarga de certificado, pues cuando le enviemos el correo de confirmación, pues ahí le daremos los pasos para poder descargar, lo que es sencillo, es en un espacio, marcar un código y ahí le genera automáticamente el certificado de acuerdo a los datos que registraron. Importante, para aclarar, hay personas que ingresan al conversatorio con unos nombres que no son los suyos o que ingresan con el correo o el nombre de otra persona. Deben ingresar o buscar ingresar al conversatorio con su nombre, porque cuando se haga la comparación, que es manual, pues hay que verificar que es la misma persona que asistió, la que se inscribió. Pues si se escribe Juan, pero aparece en el correo como Juancito, entonces no sabremos si es el mismo, entonces ojalá que sea el nombre completo para verificar. Y el certificado pues tendrá los datos que ustedes registran en la inscripción. Entonces, si el certificado sale con algún error de nombre, de número de identificación, es porque así previamente usted se inscribió y marcó algún error. Entonces, verificar la información antes de, porque ya no depende de nosotros, sino que es automático y es un sistema que jalona una información para poder emitir otra. Pues no siendo más, si tenemos dudas o inquietudes al final del conversatorio las aclaramos y espero que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, Hernando. En este momento invitamos a nuestros asistentes a que marquen presente en el anuncio de la pantalla o en el formulario que aparece en el chat. En un momento les va a aparecer en el chat marcar la asistencia, por favor, cuando le aparezca, marcar la asistencia del día de hoy. Ya pueden marcar. Ya se encuentra. Sí, perdón, no sé si de pronto no me hice entender, no es escribir en el chat presente, sino marcar en ese espacio que aparece ahí, en ese recuadro que aparece ahí, le dan con clic en el botón, en el círculo, y le dan enviar. Solamente así marcan la asistencia. Si escriben presente en el chat, no será válido porque no será contabilizado. Vamos a dar unos minutos para que los asistentes marquen su asistencia al conversatorio para poder dar inicio. Buenas noches, ¿usted me puede hacer una pregunta? Señor. Gracias, Hernando. Buenas noches, Hernando, y para todos. Cuando uno coloca enviar foto, pues no sabe si efectivamente pues oprimió bien el clic o no. ¿Hay alguna forma de verificar si efectivamente ya se envió el presente o...? Si tiene duda, lo puede volver a marcar, que igual el sistema registra una sola asistencia. Ah, vale, gracias, Hernando. Muy amable. Si alguien tiene alguna duda de que marcó la asistencia, vuélvelo a marcar, que eso no importa, el sistema solamente me registra otra.
Listo, gracias, muy amable, profesor. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Esa era la duda también. Fernando, es bueno aclarar que cuando lo hacen por segunda vez, sale en la parte de abajo un letrero sobre verde que dice exitoso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, es que yo voy al chat y me dice que ya no es participante. Lo que pasa es que yo entro, o sea, por la tablet y es el correo de mi hija, Juliet Catalina Pineda Rodríguez. Entonces, pues yo siempre he entrado así, nunca he tenido problema, no sé ahora. Y voy a entrar al chat y no me permite entrar, por decirlo así. Bueno, lo revisamos al final del conversatorio. Bueno, Una aclaración, no te lo permite porque al inscribirte te escribes con tu nombre y el correo tuyo. Por la tablet sale el nombre de tu hija, lo que no es compatible con la información de la inscripción. ay, entonces ahí qué puedo hacer, porque es la única manera que yo puedo participar en los conversatorios, no tengo otra. ¿Te parece lo revisamos al final del conversatorio, todos esos temas técnicos, cuando ya desarrollemos el tema del día de hoy? Vale, Buenas vale, tardes. listo, listo. Buenas tardes, ¿puedo hacer una preguntita? Señora. Soy Carmen Acosta. Bueno, a mí me salió la asistencia y le puse presente y le doy enviar voto, pero yo no veo lo que dice el doctor Carlos, que se hace en una cosita verde que dice que ya está enviado el voto. No, yo le doy enviar y vuelve y me sale ahí el anuncio de enviar voto, pero como que no se va. Posiblemente ya se envió. Si tienes dudas, envíalo nuevamente, que no importa, el sistema lo registra. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Las personas que se van conectando, los invitamos a que en el chat le vayan dando clic al botón presente para que su asistencia quede registrada. Buenas tardes, Goyita, usted no estaba seguro, llega una cosa al correo y uno le da ahí presente. Clic en el circulito y le da enviar. Para dar inicio a nuestro conversatorio, invitamos a la licenciada María Mercedes González, voluntaria socorrista de la Cruz Roja Colombiana, seccional Quindío. Ella es licenciada en Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Quindío, especialista en Epidemiología de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Planificación Regional y Urbana de la Universidad La Gran Colombia y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Ciencias Biomédicas con la Universidad del Quindío. Bienvenida. Catherine, muchas gracias. Quiero saber si me están viendo. Sí, señora, te vemos y te escuchamos muy bien. Bueno, Sí, señora. gracias. Entonces voy a subir la presentación. ¿Qué pasó con la presentación? Ya está en pantalla. ¿Ya la están viendo? Perfecto. Pues excúsame que la voy a devolver. Bueno. Perfecto. Exacto. Entonces vamos a iniciar el tema que tengo el gusto de compartir con ustedes, agradeciendo al doctor Urbina, a Carlos Alberto, a todos ustedes que están aquí prestando atención a esto. Se llama de la epidemia a la sindemia. Vamos a ver esto, cómo lo podemos traducir en lo que es el contexto y en el que vamos nosotros a actuar.
Entonces, nuestro plan de presentación es el siguiente. Vamos a tener una introducción. Vamos a pasar a revisar cómo es el paso de la epidemia a la sindemia y vamos a tratar de comprender qué es el contexto en la sindemia. Tenemos una cara muy complicada de consternación del doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que nunca habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca hemos visto una pandemia que pueda ser controlada al mismo tiempo. Vamos a ver estas dos frases. La primera dice, nunca habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Los coronavirus han sido unos virus que producen infecciones respiratorias, pueden ir de unas infecciones respiratorias leves a unas infecciones respiratorias moderadas o graves, pero no habían producido pandemias. Este último es un nuevo, el que nos ha llevado a esta situación. Y también dice que nunca hemos visto una pandemia que pueda ser controlada al mismo tiempo. ¿Por qué? Ahorita está revisando lo que es una pandemia. Vamos a ver que como se da en diferentes países, diferentes regiones, diferentes continentes, cada país tiene su condición, entonces es muy difícil llegar a decir a partir de hoy y se acaba tal día. Por eso la preocupación es que no se puede controlar en todos los países al mismo tiempo. Cuando la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, hace la declaración de pandemia, lo hace refiriéndose a que hay una nueva enfermedad que tiene una propagación mundial. Sin embargo, para llegar a esta situación hay que cumplir una serie de criterios y superar una fase que se llama la epidémica. Quiero comentarles que la OMS tiene un grupo grande de expertos de diferentes profesiones que se están reuniendo casi que constantemente para examinar la situación mundial de las enfermedades, a ver cómo se están comportando, y son ellos los que hacen la declaración y apoyan con su información para que el director pueda llegar a decir que es una pandemia. Pero como nos dice aquí que hay una serie de criterios, vamos a verlos cuáles son. Vamos a tratar de verlos en 3 pasos que puedan ser los más explicativos y para comprenderlos. El primer paso se llama un brote. ¿Un brote qué es? Aparece repentinamente una enfermedad, posiblemente sea una enfermedad nueva, aparece en un lugar específico. Este lugar específico es una ciudad, es una región, usualmente son contextos geográficos pequeños y en un momento determinado. Entonces, cuando son unos poquitos casos, se dice que apareció un brote. Sin embargo, cuando este brote se empieza a descontrolar y empiezan a aparecer muchísimos casos, ¿sí? Esto se va a catalogar como una epidemia. O sea, es decir, está aumentando en forma puede ser acelerada el número de casos en esa área donde empezó el brote y por eso se va a hablar de una epidemia. Sin embargo, cuando ya sigue el descontrol de este evento, aparece la pandemia. Y para que se declare el estado de pandemia, se tienen que cumplir 2 criterios. Uno, que el brote afecte a más de un continente. Y el segundo es que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por una transmisión comunitaria. Me explico. Cuando el brote sale de China, pasa a Alemania, pasa a Italia, sigue su recorrido a España, y de Colombia tenemos más o menos en enero, en febrero, un reporte de una persona que viajó de Europa y empieza a caminar, por así decirlo, entre comillas, esta enfermedad. Ya se van sumando continentes y es cuando aparece la preocupación del director de la Organización Mundial de la Salud y tiene que tomar la decisión seria de definir qué es una pandemia. ¿Por qué es una decisión seria definir una pandemia? Por todas las consecuencias políticas, económicas y sociales que trae esta definición. Entonces, ¿cuál es el protagonista de todo este evento? Es un virus. Los virus tienen las formas perfectas,
se comportan de una manera específica. Y aquí tenemos unas palabras de la doctora Daniela Anderson, que fue la última científica extranjera que trabajó en el laboratorio de Wuhan, que yo creo que todos ustedes lo han oído nombrar. Es un laboratorio de un nivel de bioseguridad 4, es decir, el máximo nivel de bioseguridad que tenemos. De pronto ustedes lo han podido ver en las películas donde aparecen personas vestidas como con escafandras, conectadas con unos cables hacia el cielo raso, en unas condiciones muy específicas. Y la doctora dice que el virus estaba en el lugar correcto y en el momento correcto para que se alinearan para causar este desastre. ¿Cómo funciona el virus? Para entender un poquitico lo que ella dice. El virus es un paquete de información de malas noticias. Siempre un virus será portador de malas noticias. El virus es información y va a funcionar muy parecido, casi que exactamente al virus de un computador. Cuando yo recibo un mensaje que no sé qué es, le doy clic entre el virus a mi computador, empieza a hacer una serie de manejos, de cambios, hasta que puede acabar con la información que tengo, puede dañar el sistema del computador, porque posiblemente no tenía el suficiente antivirus para que frenara esto. Entonces, así funciona el ingreso del virus al organismo y a las células. Entonces, cuando se dio todo esto en la China, se declaró la epidemia y entramos en una fase de emergencia de salud pública de preocupación internacional. Entonces ya el asunto se empezó a complicar. Inicialmente veíamos eso como muy lejos. En la China apareció un virus que se llama COVID-19, pero cuando ya nos hablan de una emergencia en salud pública, de preocupación internacional, es que ya estamos afrontando la pandemia, ya los países reciben esta información y entramos como en una fase de alistamiento y acción para trabajar en la pandemia. Estas fases, para trabajarlas, están dadas por una alerta de la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos varias fases y estamos entonces así ubicados. La primera y la segunda y la tercera fase son cuando las infecciones están en animales, hay muy pocas infecciones en humanos. Si ustedes se devuelven un poquitico al año pasado, van a recordar que comenzó que un paciente llegó a consulta, el médico reportó una neumonía, una enfermedad que no era capaz de identificarla como tal, le dio trabajo dar el diagnóstico, manifestó a sus colegas, pero eso no se tuvo muy en cuenta. O sea, eso fue entre una fase 1 y 3, en que la persona estuviera en lo que se dice que es, porque no estamos seguros, en un mercado, consumió unos alimentos y pasó todo esto. Después llegamos a la fase 4, cuando se llegó a la transmisión de humano a humano y fue sostenida. ¿Qué es sostenida en el tiempo? Que se van manteniendo los casos positivos, se van manteniendo, y esto empezó a suceder. Y luego entonces pasamos a que cuando ya caminó por toda Europa y empezó a traspasar los continentes, empezamos a llegar a la fase 5 y 6, que es la fase de la pandemia. O sea, en este momento estamos nosotros enmarcados en esta fase 5-6. Nos quedan otras fases, que es la de post-brote, que es cuando los eventos vuelven a aparecer, de pronto vuelven a aparecer, como en este momento está, por ejemplo, Israel, que son 9 millones de personas, pero tienen en este momento 700 casos, que si los ponemos en cifras, pues, comparativas no son muchos, pero son casos. Y luego ya llegaríamos a una post-pandemia, que es cuando la enfermedad está activa o aparece solo cuando hay estaciones del año, como cuando aparecen las gripas estacionales. Entonces, todavía considero yo, estamos demoraditos en esa fase 5 y 6. ¿Esto qué pasa? Que entonces este contexto que estamos presentando es percibido por diferentes estamentos de diferentes maneras. Si vamos a mirar, la parte de salud tiene una percepción de lo que es la pandemia. Si vamos a la parte económica, tiene otra percepción.
Si vamos a la parte laboral, la va a mirar también. Si vamos a los grupos de edades, la van a mirar distinto. Y si vamos a un país, vamos a tener que en las regiones el asunto está también diferente. Tengo aquí primero señalado el Departamento de Providencia, de San Andrés y Providencia, perdón, que debe de estar leyendo en este momento su situación de una manera muy distinta a nosotros. ¿Por qué? Ellos están en la angustia y en el estrés de que ya empezó la temporada de huracanes, ya vienen todos los vientos fuertes, ellos están en un proceso de reconstrucción y posiblemente el COVID no sea lo que los esté preocupando en este momento porque es una condición de aislamiento propio por su territorio, es más vigilada el ingreso, más vigilada la salida, entonces ellos deben estar en otra situación y percibiendo esta pandemia de manera distinta. Si nos vamos para esta parte oriental del país, debe haber otra percepción. Hay unas migraciones que pueden ser regulares o irregulares, hay grupos sociales diversos, hay otros grupos también diversos y lo van a percibir, puede ser como oportunidades. Pasamos a este otro lado, también hay una percepción distinta. Si nos vamos para el sur, otra situación completamente distinta. Aquí también llegamos a este departamento, a esta frontera, a esta zona, posiblemente ellos digan aquí estamos tranquilos, aquí ya pasó la parte brava del asunto, por así decirlo. Tenemos el centro del país, perdón, y así podemos llenar los mapas de círculos. Y cada área que vamos, o cada región que vamos señalando, tiene una percepción distinta de lo que está pasando. Y eso le da la posibilidad de una acción distinta en su contexto. Le da la posibilidad de reaccionar distinto al contexto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta y vamos a tratar de revisar a lo largo de este conversatorio. Aquí tenemos pues nuestro personaje y traigo este proverbio Zen que nos dice que lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con ello es lo que somos. Es lo que aprendemos de las circunstancias. Es lo que aprendemos del aquí y el ahora. A mí por eso me encanta esto de los proverbios porque son muy de lo que está pasando y de lo que va cambiando y de lo que vamos aprendiendo de los momentos. Continuamos entonces con que salud está encargado de todo este asunto. Están las medidas de la OMS, ya declaró la pandemia. ¿Y qué dice la OMS? Que ante esta situación manda unas indicaciones para que las tengamos en cuenta. Todos los países que están vinculados a la OMS, 190 y pico que han firmado su vinculación, estamos como país, entre comillas, obligados a actuar de acuerdo a sus lineamientos. ¿Sí? Es una vinculación cuyas acciones y normativas nos van a dar los lineamientos que debemos cumplir. Entonces, ¿qué dice él? Que hay que activar y ampliar los mecanismos de respuesta a las emergencias, comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse, encontrar, aislar, probar y tratar cada caso y rastrear a las personas con las que se haya estado en contacto. Tenemos algo muy conocido que es PRAS, prueba, rastreo, aislamiento selectivo sostenible, y así empezó salud de una manera fuerte, como una emergencia a manejar. Sin embargo, aquí vemos ya otra cosa, ya salió salud, salió con su manejo, está trabajando en esto, él se organizó en el manejo de la emergencia y aparecen otros aspectos económicos. Aquí tenemos los economistas de los Andes empezaron a revisar qué estaba pasando con estas estrategias de quedarnos confinados, de quedarnos en las viviendas, y encuentra que empiezan los problemas laborales, empieza la crisis, se ven afectados los trabajadores formales como los informales, los sectores más vulnerables están súper afectados,
y hay un problema de pobreza y desigualdad en esta condición que se está dando en las personas vulnerables, que ellos mencionan que se va a retroceder, digamos, unos 20 años de lo que ya teníamos. Entonces tenemos ya otro componente, además de salud, que es la parte económica. Aparece también la vulnerabilidad social de los niños, ¿sí? Entre los 0 y 6 años de vida, los niños tienen una etapa determinante para su futuro. Ellos aquí se están construyendo, aquí están aprendiendo, aquí están absorbiendo, aquí están tratando de comprender de qué es lo que está pasando en el mundo y ellos qué papel están jugando ahí. Entonces son niños que con este confinamiento se han retirado de sus escuelas, se han retirado de sus colegios, se han retirado de sus jardines infantiles, los traemos hacia las viviendas donde ya tenemos unos padres que están laborando y unas madres que están laborando en sus viviendas y están entonces los niños. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros niños, cuando iban a la escuela, cuando iban hacia los jardines, recibían la alimentación que no podían obtener en sus viviendas. Entonces, en este momento, ellos también se empiezan a quedar sin esa alimentación diaria. Puede ser una vez al día o pueden ser 2 veces al día, pero ya esto trajo que ellos perdieran esa posibilidad de alimentación. Tenemos esto. Aparece, se hace más visible la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Recordemos que estamos confinados, que estamos encerrados, los espacios muchas veces no son tan amplios como quisiera. Los espacios son espacios compartidos, donde se duerme, donde se alimenta, donde se trabaja, donde hay niños y donde hay una violencia que puede surgir, que estaba de pronto escondida, que estaba de pronto mimetizada, por así decirlo, y entonces se aparece también como otro componente más. Y se empieza a trabajar entonces en la salud mental. Ya tenemos entonces en una salud física sobre la que se estaba trabajando, la parte económica, la parte infantil que está afectada, la violencia intrafamiliar, y aparece entonces la necesidad de trabajar en salud mental. ¿Por qué aparece esta necesidad? Porque ya empiezan las personas a hacer sus teleconsultas: no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con los niños, entonces empieza a entrar otro componente más que debería estar integrado a lo que es salud, pero aquí aparece como la parte de la salud mental que hay que tener en cuenta en el confinamiento. Hay personas que viven solas, que su salida al mundo, que su contacto con el mundo eran las oficinas, era salir a hacer un mercado, era salir a un centro comercial, y así se iba integrando a su parte social. Pero con esto entonces ya quédese trabajando en su casa, mire a ver cómo le pueden llevar a su casa los alimentos que necesite, y empieza a cambiar toda esa relación que ya tenía. Esa persona entonces se va a ver en ciertas dificultades si no está acostumbrada de pronto a vivir sola. El trabajo. Entonces aquí hay otro componente que ha sido difícil de manejar. Primero, las tareas en la casa. Hay mamás que tienen que levantarse muy temprano, organizar desayuno, almuerzo, dar desayuno, organizar los niños para que tengan su conferencia o sus tareas o su contacto con el colegio. Ella tiene que trabajar. Hay los niños, es imposible tener un niño quieto en una casa. Sabemos que cambian la atención muy rápido. Hay unos que se pueden quedar 10 minutos, 15 minutos, necesitan cambiar dependiendo de la edad. Tenemos los adolescentes, tenemos un señor también que está en la casa trabajando, que tiene que necesitar silencio, que necesita otros espacios. Y fuera de eso, cuando uno está en un manejo sin pandemia, por así decirlo, del trabajo, uno sabe que llega pongámosle a las 7 de la mañana al trabajo, sale a almorzar, regresa a las 5 de la tarde a la casa y cerró la oficina. Pero desafortunadamente empiezan a llegar mensajes: hay que hacer tal cosa, responder esta carta. Entonces se van extendiendo las horas laborales y eso es de difícil manejo, y eso va creando también problemas intrafamiliares, problemas personales,
y ahí va cambiando toda esa redistribución de formas que teníamos antes de vivir. Entonces, es otro componente más que le estamos sumando a esta aparición de este virus. En este momento estamos así. Casi todos, no todos. Estamos casi todos utilizando una protección de vías aéreas. Estamos trabajando con, digamos, las medidas más primitivas que podía haber para manejar una epidemia, una pandemia, que es el distanciamiento físico, la protección de vías aéreas, quedarnos confinados y esperando la vacuna, que ya fortunadamente está llegando, pero estamos todos así en este momento. Con todo lo que llevamos atrás que les he mostrado, estamos así. Y de pronto nos aparece esto. Esto lo vivimos, dijimos, ¿esto qué fue? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Esto es una expresión de qué? Entonces habrán unas personas que dicen que es expresión del inconformismo social, otros que dicen que estamos cansados de estar encerrados, en fin, empiezan a aparecer las expresiones de los grupos sociales y empezamos a buscar una causa y a buscar un culpable. Tratamos de que haya una causa que nos permita, digamos, en línea directa, llegar a decir, esta es la causa para esta consecuencia. Y empezamos a buscar el culpable. Todos creemos que identificando un culpable vamos a poder encontrar una solución a lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, en eso nos empezamos a debatir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién dijo? ¿Quién hizo? ¿Quién escribió? ¿Quién mencionó esto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces empezamos a entrar como en un caos, por así decirlo, y eso lo vivimos nosotros hace poco acá. Pero aparece este doctor, que es un médico antropólogo, él ha trabajado desde el 90, hablando de la sindemia. Y por lo menos nos permite, y es lo que se está buscando con en este inicio de este conversatorio, tratar de acceder, ¿sí?, a unos términos que nos permitan por lo menos acercarnos a una comprensión de lo que está pasando en nuestro contexto. Como les dije, este es un médico, es un antropólogo, tienen unos libros que se los recomiendo, estarán en internet. Entonces entramos a ver qué significa la sindemia. La sindemia es un término que se origina de los dos términos, sinergia y epidemia. Epidemia ya vimos que era, sinergia es cuando yo uno varias fuerzas para lograr conseguir una fuerza superior. Por eso nos dice aquí arriba en la esquinita, a mano derecha de la presentación, en la esquina superior, dicen, juntos somos más fuertes. Eso es sinergia. Y siempre se ha expresado como algo positivo, ¿sí? Pero entonces cuando ya unimos todo lo que tenemos, todos esos eventos que hemos revisado, la parte social, la económica, la salud mental, la parte biológica, y fuera de eso, ¿sí?, todo esto que está sucediendo, va a aparecer lo que se denomina la sindemia. Antes se estaba refiriendo a que dos epidemias se retroalimentaban entre sí y se hacían más grandes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, una persona que tiene COVID y le da dengue, porque se encontró con el mosquito y tiene dengue y COVID, el problema es mucho mayor porque la medicación que se va a dar, por ejemplo, para el COVID es una medicación que no se puede dar para el dengue. Entonces ahí se van sumando y esa era la sindemia que se mencionaba inicialmente, que se fueran uniendo problemas en una epidemia. También es sindémico que lo que nosotros llamamos comorbilidades, cuando la persona tiene diabetes, tiene hipertensión, fumador, consume alcohol y fuera de eso COVID, eso es como una sindemia para esa persona, porque está uniendo una cantidad de eventos que van a superarlo, ¿sí?, y va a hacer que para el organismo sea muchísimo más difícil superar esa situación.
Pero ya vemos entonces que la sindemia tiene en este caso y para el contexto unos términos más grandes, ¿sí? Que nos van a permitir acceder como a mayor información cuando lo estemos revisando. Entonces, aquí tenemos el virus, que son las figuras perfectas, los pacientes, las pruebas. Y tenemos que recordar entonces que no se trata solo de un agente infeccioso que afecta al cuerpo. Eso no se puede leer así, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a alterar el orden social y va a hacer una interacción entre todas estas enfermedades, lo que les decía. Padecen hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, alcoholismo, experimentan distinto la enfermedad cuando esta se produce, pero fuera de eso, ¿a qué va a llevar esto y cuáles las alteraciones en el orden que se lleva? Es familias donde el papá, la mamá fallece, el papá fallece, la abuela fallece, empiezan las culpas, empieza a desorganizarse todo este sistema familiar que se tenía, entonces se empieza a alterar todo esto, porque no es solamente la infección por el virus, es todo lo que trae a su alrededor, todo lo que va a conducir, el problema para realizar los duelos, el problema de que quién se queda, porque ya tenemos casos de familias donde el papá y la mamá fallecen, quedan unos niños con unas tías, con otras personas que también, digamos, se tienen que quedar confinados. Entonces, todo lo que viene alrededor de esto se va desorganizando y no es solamente una enfermedad, es todo lo que trae. Entonces, ¿qué dice la teoría sindémica cuando está hablando solamente de enfermedades? Que las enfermedades ocurren simultáneamente en determinadas épocas o zonas geográficas. Entonces, las épocas pueden ser lluvias o son estacionales y las zonas geográficas donde estas ocurren. Entonces se va como cruzando todo, se va armando como un conglomerado, ¿sí? Donde, ¿qué es lo más preocupante? La existencia de condicionantes sociales negativos. ¿Qué es un condicionante social negativo? Que nosotros a veces lo manejamos cuando leemos los contextos o decimos, estamos leyendo un contexto, vamos a ver qué es un condicionante social negativo. La Organización Mundial de la Salud, como ya les dije, trabaja en todo esto, dice que es un determinante social, las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, ¿sí? Incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. ¿Esto cómo se traduce? En mi vivienda, en mi trabajo, en mi educación, en mi acceso a la salud, en el acceso a agua potable, en un entorno saludable, ¿sí? En una ciudad que esté organizada, que esté bien planificada, donde yo tenga una escuela cerca, tenga un hospital cerca, donde tenga acceso a mis alimentos cerca. Si eso no se da, la Organización Mundial de la Salud dice que es un condicionante negativo que va a permitir entonces que aparezcan ciertas enfermedades y que se desorganice todo este grupo social donde se está dando. También hay que tener en cuenta que todo esto está influido por los sistemas políticos que tenemos, los sistemas económicos que se presentan, los programas que se realizan, las políticas sociales y sistemas políticos. Hasta donde yo tengo en este momento, claro, aparte de unas siglas por allá por Oceanía, tomando el ejemplo de Corea del Norte, dice que no reporta casos de COVID. Es el único país que dice que no lo reporta. Y si nos vamos a devolver, ¿por qué es que no lo reporta? Es un país que no permite el ingreso de extranjeros, es un país que no permite la salida de su población. Entonces están tan encerrados que para ellos en este momento eso fue un condicionante protector, entre comillas, por así decirlo. Eso es lo que sabemos, ¿sí? Y vamos a creer que no tiene, porque el sistema político dice que no permite eso, que no permite ni que salgan las personas ni que ingresen extranjeros. Entonces, todos esos determinantes son los que van a favorecer que aparezcan las enfermedades y generen todo este caos social. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
es un lenguaje estrictamente causal, pero carece de poder explicativo universal. ¿Eso qué es? Volvemos a retomar que no hay en este caso y en la parte social nada que sea directamente causa-efecto, porque eso no lo podemos explicar así. Hay, como dice el texto, muchos eslabones intermedios. Tenemos personas, deportistas, ingenieros, gente súper inteligente que se ha destacado en muchas áreas y ha salido de sitios que uno dice, bueno, pero un momentico, ¿qué pasa con esta persona? ¿Sí? Viene de este sitio y ¿por qué es capaz de lograr esto? ¿Por qué? Porque es que no todo es causa-efecto. Hay unos eslabones que tenemos que entrar a mirar a ver qué es lo que está pasando y a ver por qué pueden unas personas sobresalir y otras no. Y volvemos a esto entonces. Aquí vemos el caso contrario del anterior. Yo puedo leer que hay un grupo que está defendiendo a las personas de la policía. No sé qué le estarán diciendo, no me quiero imaginar, pero es otra forma de ver esta situación que muchos de los que estamos aquí en Colombia pues los hemos visto, nos ha mostrado la televisión. Aparece entonces también esto. Ese cartel dice, yo digo no al nuevo orden mundial. Cuando uno pregunta cuál es el nuevo orden mundial, pues yo no sabría decir cuál es. Que no a la vacunación obligatoria, ¿sí? La vacunación es una medida de salud pública de protegernos. El Estado en su Constitución tiene la obligación de protegernos y una forma de protegernos es la vacunación. Lo que pasa es que ahora pues estamos ya inundados de información que es verídica y otra que no es verídica. En este momento se está escogiendo qué vacuna, pues dice uno, no, es que yo quiero que me pongan la vacuna tal, no, que me pongan la vacuna otra, no, que yo prefiero esta. ¿Dónde está la razón científica para poder escoger la vacuna? Entonces también dicen, no, es que la vacuna la hicieron el año pasado y la están probando con nosotros. No, la vacuna, la metodología de la vacuna lleva más de 20 años trabajándose en ella. Lo que pasa es que no ha habido la oportunidad de poderla trabajar, pero es una forma de vacunarse sin ningún problema. Dice que el terrorismo del Estado y a la falsa pandemia. Entonces, aquí entra otro componente y es el componente de la información. Lo que nos llega de información y qué tan críticos somos nosotros frente a la información que nos llega, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de cometer un error cuando me ha llegado una información, la transmito a mis pocos grupos que tengo, después me dicen, no, que es mentira, me toca excusarme, y yo digo, pero por Dios, ¿cómo es que yo caí en esto y no fui capaz de verificarlo? Entonces estamos también con otro componente más, que es el de la comunicación, que cada persona la maneja como puede con sus herramientas culturales y de conocimiento que tiene, y ahí empieza entonces otro problema a sumarse. ¿Qué nos está llegando? ¿Qué es lo que se está transmitiendo? ¿Qué están diciendo de las vacunas? ¿Sí? Y hay un grupo de edad que resuelve que es mejor contagiarse, volverse inmune al virus y ya, no importa, vamos a dedicarnos a las fiestas y ya que, es decir, estamos en esta edad que aparece ahí, es la edad que está aprovechando que al principio en epidemiología se dijo que los grupos que más sufrían y que más se morían eran los mayores de 80, después empezaron a bajar las comorbilidades a los de 60, y si yo estoy en un grupo de 20, 25, 28 años, digo, pues es que de aquí a que, mejor dicho, se están muriendo los de 50, se están muriendo los de 80, de todas maneras hay como 50 años de diferencia, entonces no me va a dar a mí. Eso no me va a pasar y está funcionando así. Y están entonces esas fiestas sin que se tenga en cuenta que estas personas que están aquí en esta fiesta van a dormir a unas viviendas donde van a llevar de pronto un contagio y ahí otra vez va a entrar un grupo social en una situación de crisis. Y encontramos otra vez, los traje a esto otra vez porque este es un punto también en que nosotros empezamos a buscar la causa y el efecto.
hacer generalizaciones. Es que es esto, es que son los unos, es que son los otros, y esto se hace de manera muy apresurada. Se estigmatiza, ¿sí? Y lo que les decía antes, los conocimientos que se van recibiendo se empiezan a difundir irresponsablemente. Y todo esto hace parte del contexto. Que hay una palabrita que dice, una frasecita, junto a la racionalidad de las causas, se precisa una racionalidad comprensiva. Este comprensivo es llevarnos a que nos demos cuenta de que hay muchas más cosas y que no hay una relación causa-efecto directa. Eso es lo que necesitamos en un contexto, una racionalidad comprensiva que nos permita poder llegar a comprender, ¿sí?, que hay muchos otros factores y muchos otros elementos que van a ser parte de toda esta situación. Entonces, seguimos trabajando con esta comprensión, ¿sí? Pero en medio de lo que queremos nosotros comprender, posiblemente sigamos buscando causas que lleguen precisas a identificarnos los efectos. Es decir, esto pasó por esto fue consecuencia de esto. Alguien comentaba, se cayó la reforma tributaria, se cayó la reforma de la salud, se cayó no sé qué más cosas. ¿Por qué se sigue en esto? Porque hay más cosas, ¿sí? Porque hay más factores, hay más elementos, que son el grupo tal, el grupo de aquí, el grupo de más allá. Sí, puede ser, pero ¿por qué se está obrando así? ¿Por qué está reaccionando la gente así? ¿Sí? Entonces es como el llamado a que se busque la comprensión, ¿sí?, no de causa-efecto, sino de todos los elementos que hay alrededor de las situaciones en nuestro contexto. Entonces, ¿qué encontramos? Una situación que está movida, desdibujada, no es el contexto que nosotros a veces queremos ver, que sea un contexto preciso, donde intervienen estos grupos, estas personas, se comportan así, las personas, donde creemos que tenemos toda la claridad. Por eso, abajo está más nítida la imagen, arriba está un poquitico desdibujada, porque esa es la situación cuando nosotros estamos en un contexto descendente. Entonces, vamos al término contexto. Se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho, ¿sí? Y esta que facilitan el entendimiento de un mensaje. Esto así, así, pero si nos volvemos a lo que llevamos de presentación, vemos que no es tan fácil, que no es tan claro, ¿sí?, interpretarlo o entenderlo. El contexto, entonces, ¿qué es? Caminar en grises. Pasar de un blanco, pero entre ese blanco y un negro hay bastantes tonalidades de grises, ¿sí?, que tenemos que reconocer que existen, así no las sepamos identificar. Así no podamos nosotros decir, mire, es que esto es negro, pero va a pasar a gris, porque puede pasar de blanco a negro, puede pasar de blanco a un gris más oscuro. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que eso puede ser así, posiblemente vaya a ser más fácil nuestra identificación de lo que es un contexto en que nos vamos a mover. Y les voy a presentar entonces, como digamos a manera de resumen, cómo se va manejando todo este asunto. Entonces tenemos unos núcleos familiares y sociales diferentes. Aquí en este gráfico hay una familia tradicional, pero sabemos que no tenemos las mismas familias tradicionales. Hay muchos tipos. Tengo un ruidito de fondo, por favor. Tenemos personas con acúmulo de experiencias vitales diferentes, ¿sí? Cada persona es un mundo, como se dice. Tiene una experiencia diferente a la otra, así sea de la misma familia. Se han generado nuevos patrones de conducta, hay una nueva moral, ¿sí?, y se han generado cambios en la estructura social y en la dinámica familiar. Tenemos una realidad social propia de cada núcleo familiar,
Esto a que ha llevado a que hayan cambios en un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es el sistema, digamos, ecológico en que nos estamos moviendo, es todo lo que nos rodea, no necesariamente tiene que ser verde, ¿sí? Pero es todo lo que hay a nuestro alrededor, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestro departamento, y eso nos lleva entonces a una ecoepidemiología. ¿Qué es una ecoepidemiología? Es tratar de comprender que las enfermedades, y sobre todo las enfermedades infecciosas, las que vienen de los virus, van a llevarnos hasta todas estas situaciones porque va a haber un cambio en esa situación de la enfermedad que hay que estudiar. Entonces aparece aquí la definición de salud de la OMS. Nos dice que es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Es una definición grandotota, aparentemente compleja, completa, pero tiene su complejidad. Vamos a ver, ¿qué implica? Implica tener componentes de adaptación al medio, al estado fisiológico del organismo, a tener una adaptación dentro de una perspectiva biopsicosocial. Está unido, ¿sí? Mi salud mental con mi salud social, con mi salud física. Entonces no es tan fácil ese completo bienestar. ¿Qué implica también? Que cada persona sea reconocida como una entidad única, posee atributos, conciencia, intelecto, dignidad, que nosotros hablamos de eso, emociones, sentimientos y saberes. Todo eso está dentro de esa necesidad de tener presente para poder llegar a lo que quiere definir la OMS como salud. ¿Qué nos exige? Entonces, una relación que sea muy significativa entre la sociedad, el sector salud y los demás sectores. Sobre todo las políticas, es decir, la política es la implementación, la forma de implementar una acción que nos beneficie a todos. Tenemos entonces que apropiarnos de nuevos conocimientos en todos los sectores de la sociedad y en este caso que estamos hablando, pues del sector salud. ¿Y esto a qué nos lleva? A reconocer la complejidad de un fenómeno emergente que no puede ser comprendido desde el análisis aislado de las partes. Es mucho más que uno. Y esto nos va a llevar entonces a comprender la complejidad de todos los escenarios. Tenemos que tener en cuenta esto, todos los escenarios son complejos. En todos los escenarios convergen una cantidad de fuerzas que a veces ni alcanzamos ni a ver ni a identificar. Hay interrogantes que se tienen que resolver, que permiten identificar la complejidad del escenario y su contexto para la intervención en la pospandemia. ¿Cómo vamos a quedar todos cuando esto pase? Esto tiene que pasar, es decir, eso es ley natural, esto pasa. Posiblemente tengamos el fin de esto o el comienzo de la pospandemia el año entrante, dentro de un año, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a quedar? ¿Qué escenario nos va a quedar para la pospandemia? Entonces, esto nos está diciendo que estamos en lo que he denominado sindemia. Hay que pensar y actuar bajo el principio de la incertidumbre. Este gráfico es un elefante caminando en la cuerda floja, que yo creo que es lo más significativo que podemos tener. Va con pasos cuidadosos, ¿sí? No me quiero ni imaginar cómo es este proceso, pero es el principio de la incertidumbre. Y este principio de la incertidumbre es un principio de física que dice que lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Esto lo traigo para el contexto. El contexto no está en sí mismo, no está definido lo que nosotros hemos acostumbrado a llamar contexto como lo que alcanzamos a definir y decir es esto, son los otros, son los de aquí, son los de más allá, son estas dimensiones y es este territorio. Es cómo nosotros vamos a leer eso que se nos está exponiendo al frente para nosotros poderlo comprender. Ese es el principio de la incertidumbre. Y fuera de eso, este principio dice que las cosas van cambiando constantemente. Lo que en este instante es, en el próximo instante, si se puede decir para mayor comprensión, está cambiando, está cambiando. Entonces, si leemos el contexto en la sindemia, con un principio de la incertidumbre, teniendo en cuenta todo esto, posiblemente
vamos a tener mayores herramientas para poder trabajar cuando estamos diciendo que vamos a revisar un contexto. Entonces tengo hasta acá la presentación. Catherine, entrego esto para que sigas a ver si siguen preguntas o qué. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Bueno, invitamos nuevamente a las personas que no han podido confirmar su asistencia, que en un momento vamos a enviar el formulario que va a aparecer en pantalla. La única opción que aparece, darle presente y enviar para que quede su asistencia confirmada. Hola, Catherine. Si quieres, para los que no estaban al principio, voy a volverles a explicar cómo es el procedimiento para marcar la asistencia antes de pasar al espacio de preguntas con María Mercedes. María Mercedes, aprovecho para agradecerte la participación y excelente tema y excelente ponencia. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Espero que se haya cumplido el objetivo. Es un tema nuevo entre comillas, pero muy chévere, digamos así, más coloquialmente, para que podamos hacer unas mejores lecturas del contexto en que nos estamos moviendo. Muchísimas gracias, de verdad. Entonces, bueno, para los que no estuvieron al principio, les decíamos que hay una nueva forma de marcar la asistencia. La asistencia no se está compartiendo. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla? Sí, la estamos viendo. ¿Qué está pasando aquí? Listo. Entonces, no estamos marcando la asistencia con un link como tradicionalmente lo veníamos haciendo, sino que hay una nueva modalidad. Pues en un momento, en cuanto yo termine de intervenir, les va a aparecer en la pantalla un letrero que dice asistencia 14/7/2021. Lo que tienen que hacer es marcar, ¿sí?, el círculo que aparece aquí donde dice presente, le dan ahí clic y le dan enviar, ¿sí? Ya con eso queda registrada la asistencia, no tienen que registrar ningún dato en ninguna base, en ningún formulario. Si no les aparece en la pantalla principal, les aparecerá en el chat un recuadro con un form que dice asistencia 14/7/2021, le marcan presente y le dan enviar voto. Con eso se registra la asistencia. Si de pronto tienen dudas, si ya su asistencia fue marcada, pues le vuelven a marcar y le vuelven a enviar, que el sistema consolida un solo registro de asistencia. Y la invitación es para aquellos que hasta el momento no han marcado la asistencia. ¿Listo? Pues compartiré, gracias Catri, compartiré la asistencia en este momento y el chat. Listo, mientras las personas van marcando su asistencia, queremos decirles a las personas que ya vamos a abrir la ronda de preguntas para quienes tengan dudas e inquietudes respecto a la ponencia que nos realizó Mercedes, que nos pueden dejar las preguntas en el chat o pueden levantar la mano y iremos dando la palabra a cada persona. Ricardo tiene una pregunta, entonces vamos a darle paso. Puedes activar el micrófono, Ricardo. Gracias, muy buenas noches para todos los compañeros. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches para María Mercedes González. Primero que todo, pues agradecerte enormemente ese aporte que nos das como voluntarios. Siempre que nos den un aporte es algo, una ganancia muy buena. Y este tema, pues considero que es un tema muy relevante y muy importante para nosotros los voluntarios de la Cruz Roja, viéndolo desde el aspecto de que siempre nos vinculamos al sistema o al tema de salud o
indirecta o directamente las comunidades nos relacionan con salud, pero también las comunidades nos relacionan mucho con lo que es el aspecto social, ¿cierto? Cuando a veces asistimos a eventos, cuando apoyamos a las comunidades, entonces siempre estamos relacionados con ellos. Y por eso creo que las definiciones que nos has dado y la importancia de aquí de tener los conocimientos básicos sobre la sindemia, pues son unos aportes importantísimos. Entonces simplemente quería agradecerte ese apoyo que nos has dado, y creo que nos va a servir mucho para cuando estemos trabajando con la comunidad para tenerlo en cuenta. Y de paso, María Mercedes, pues pedirte un favor, si es posible, no sé si es hablando contigo, si es posible que nos regalaras tu presentación, sería genialísimo. Te agradecemos mucho y muchas gracias por tus aportes. Ay, Ricardo, muchas gracias por lo que comentas. Esa es la idea, que lo que se trabajen aquí en estos conversatorios sea de apoyo. De la presentación, si conversas con el doctor Urbina o con Carlos Alberto, con ellos, pues sí, ellos serán los que van a manejar esta parte de la presentación. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿sí? No tengo ningún inconveniente, pero lo dejo a decisión de los organizadores cómo lo van a manejar ellos. Entonces, no sé si por ahí está Fernando. Podemos aprovechar este espacio, María Mercedes, para indicarles a los participantes que la presentación se les va a compartir. La voy a cargar en el transcurso que resuelven las preguntas al chat, y usted tendrá la posibilidad de descargarla inmediatamente en el conversatorio. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Hernando, muy amable. Nos preguntan, dice, desde el grupo de voluntarios, ¿qué podemos hacer para el apoyo a las personas con respecto a la soledad que hoy tenemos en nuestra sociedad? El manejo de la soledad es un asunto complicado, ¿sí? Pero cualquier apoyo que se pueda ofrecer es válido. De pronto, tomando ejemplos de otras sociedades nacionales, el hecho de que los visiten, les escriban, se pongan en contacto, se ofrezcan, ¿sí? Pero ya es un ejercicio que se tiene que hacer definido dentro de cada seccional, cómo se puede trabajar con la parte de que hay de salud mental, ¿sí? Y la parte, digamos, de la otra parte del voluntariado, los que podemos trabajar, no sé, en otro tipo de RCF, en cualquiera de estas situaciones, pero montando como un programa. La compañía no necesariamente tiene que ser física, pero si yo tengo dónde llamar, con quién comunicarme, saber que alguien está pendiente de mí, que yo tengo un soporte. Si nosotros podemos ser en algún momento, voy a dar un ejemplo, la red del trapecista, ¿sí? La que está ahí para que si se vaya a caer no se pegue tan duro, por ejemplo, o no le pase nada. Si yo sé que la tengo ahí, que tengo ya esa red, mi soledad va a ser, entre comillas, más llevadera. Entonces sería como montar un trabajo, ¿sí? De comunicación con estas personas. No es difícil ubicarlas en los barrios. Cuando uno visita le dicen, no, es que la señora tal, ella vive solita y está allá. Entonces la misma comunidad nos puede ir diciendo, y no es solamente tenerla que visitar todos los días, pero sí una visita en que ella sepa que tiene un teléfono donde puede llamar, o que hay unas personas que están pendientes. Eso ayuda, pues porque en estos momentos de pandemia no podemos hacer ningún grupo social, pero sí podemos tratar de trabajar y de ser como un poquito de puente entre ella y el mundo exterior, entre comillas, para saber qué es lo que necesita. Pero si nosotros vamos a generar este proceso, nos toca generarlo completo, ¿sí? Si yo voy a ofrecerme, mire, señora, yo soy María Mercedes, soy de la voluntaria de la Cruz Roja, sé que usted vive sola, cuénteme si tiene algún pariente que quiera comunicarse con él, un poquitico de RCF, digamos, en su momento, vamos a hacerle contacto y empezamos así, y usted me puede llamar o yo puedo ir a visitarla. Lo importante es que yo le cumpla, ¿sí? Que yo no pase y le diga que sí, que es pesar, que tal cosa y esto, y entonces ya otra vez me desaparezco. No. Si voy a generar la red, tengo que cumplirla. Por eso tiene que ser un trabajo que salga, digamos, de cada seccional o de cada área, que se pueda llevar a cabo y que lo pueda cumplir por lo menos mientras dura toda esta situación tan compleja. No sé si alguna persona quiera como completar esta idea, pero eso es lo que se me ocurre en este momento.
Hola. Hola. Catherine. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, porque me quedé aquí como... ¿Quién tiene más preguntas? A veces está entrando entrecortado. Estamos validando en el chat y no tenemos más preguntas de momento. No sé si alguien tenga que intervenir, alzar la mano para hacer un comentario. Sí, Gloria Isabel Parra. Gloria Isabel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, señora. Bueno, primero, María Mercedes, te felicito, excelente ponencia ante un tema que está a nivel mundial ya tocándose y que es una realidad. Yo me pregunto, ¿pandemia o sindemia? ¿Cómo se debe llamar la crisis del coronavirus? Teniendo en cuenta, pues, que el coronavirus también ha traído problemas sociales sumado a los otros problemas sociales que tú nos compartiste o que no es secreto. ¿Cómo desde la Cruz Roja, como voluntarios, podemos trabajar para este nuevo enfoque, que esto es un enfoque ya mundial? ¿La Cruz Roja tiene algún plan estratégico? Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Digamos a ver, la parte que dice es pandemia o sindemia. Pandemia es la definición neta de la Organización Mundial de la Salud. Es una definición que ya da por el comportamiento del virus, como lo dijimos, porque ha pasado a todos los continentes, porque ya son los casos autóctonos, porque ya esto se desbordó. Eso es, digamos, lo que se define como pandemia, ¿sí? Que lo comentábamos al principio de la presentación. Clarísimo, sí. Cuando hablamos de sindemia, es un nuevo término, es un término manejado, como te digo, por un antropólogo y lo han manejado muchas otras personas, donde tratan de ampliar la visión que dices sobre una situación de pandemia. Es trabajarla en otros contextos, en otras situaciones, agregándole todos los factores que convergen y que, entre comillas, salud no los tiene muy, o no los hace muy presentes, ¿sí? Eso es lo que estamos trabajando como sindemia. Ya lo que quiere hacer la sociedad de la Cruz Roja, ahí sí ya estoy como el elefante caminando en la cuerda floja. Ahí sí no sabría qué decirte, eso ya sería a nivel institucional que se defina cómo nos vamos a preparar. Esas son preparándonos para la fase pospandémica que estábamos revisando, pero eso ya es, digamos, en este momento se escapa a un comentario mío, porque pues soy una voluntaria y estaría pendiente de lo que puedan definir qué vamos a hacer. De todas maneras, son situaciones muy complejas. Digamos, desentorche, desenrolle de esta situación no va a ser fácil, ¿sí? No va a ser fácil, vamos a necesitar mucho rato para recuperarnos, inclusive para entrar a la fase pospandémica nos vamos a demorar, yo creo que un año, año y medio más, ¿sí? Mientras las cosas se estabilizan, mientras la situación se estabiliza, mientras se logra, digamos, una vacunación, que se pueda contener este virus, nos vamos a demorar. No sabría decirte, la última parte de la Cruz Roja que no sabría decirte. Ahí sí entrego digamos, esa pregunta, porque es casi que la pregunta del millón. Estar mirando un poquitico más allá de lo que tenemos ahora, de movernos en el inmediato y empezar a planear cómo va a ser, digamos, el trabajo nuestro en un futuro. Muy buenas noches, Gracias. Gloria Isabel. Quiero comentar un poco Carlos, buenas noches. sobre el tema que estás preguntando. Justamente hoy queríamos, digamos, generar un marco general
que pudiéramos entenderlo de la pandemia y la sindemia, pero la semana entrante ya entraremos en un plano mucho más particular y mirando la parte institucional también. O sea que esa respuesta la tendremos en el conversatorio dentro de 8 días en buena forma. Si ustedes vieron en la inscripción, incluso en el momento de la inscripción, aparecían 2 conversatorios diferentes y es parte de la nobleza de la herramienta que tenemos ahora. Y ya podemos ir también inscribiéndonos para futuros eventos. De modo que la parte en sí de lo institucional lo trataremos con el doctor Ronald Prado de la Guardia dentro de 8 días y de pronto él algo al final nos podrá comentar sobre eso. Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Me adelanté, quedé suficientemente motivada con la ponencia. Muchas gracias. Quisiera también decirle a Hernando que no baja no descarga la ponencia. Gracias. Nos pregunta Álvaro, dice, en el marco de nuestro entorno operacional, ¿cómo debemos actuar en este caso? A ver, cuando hablamos de operaciones estamos inmediatamente referidos a contexto. Entonces, otra vez voy a lo que comentamos. No hay una fórmula específica que se pueda decir, mire, así, así, así. Hay que leerlo. De pronto no. Recuerdo lo que nos dice Carlos, lo que nos ha hablado Luza, lean el contexto. Lo estamos leyendo desde mi perspectiva, ¿sí? Pero estoy tratando de leerlo entendiendo que es cambiante. Y ese cambiante me va dando las líneas, me va trazando las líneas por las que me debo mover, ¿sí? Me devuelvo a los principios. Nosotros tenemos unos principios que nos van a permitir el actuar en ese contexto que estamos tratando de reconocer, sabiendo que tiene una cantidad de factores que lo hacen complejo. Pero si voy como con esa lectura de una complejidad, de pronto voy a tener elementos para saber cómo debo actuar. Lo que pasa también es que tenemos que estar pendientes de lo que está pasando y no hacer esto en el momento, digamos, de una operación, por así decirlo, sino que irlo caminando, irlo revisando, irlo madurando para saber que en el momento que tengamos que hacer alguna acción, vamos a ir de la mano de esa situación en ese contexto que la hemos ido revisando en el tiempo y en el espacio para que nos dé luces cuando vamos a actuar. Pero que haya una fórmula especial o una forma, no, porque por eso les digo, es cambiante, es que lo vamos a estar viendo que cambia y que cambia y que cambia todos los días, ¿sí? Un día amanece así, el otro día amanece de la otra forma, ahora vienen otras situaciones políticas a final de este semestre. Entonces, todo eso va a ir sucediendo y eso lo tenemos que tener como presente para definir cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Pero no hay una forma que diga, mire, si es así, haga esto, si es lo otro, haga lo otro. No, es una lectura que se tiene que hacer y un análisis que se tiene que hacer muy cuidadoso para después entrar digamos, a la parte operacional. Aquí no hay fórmulas. No sé si tenemos alguna pregunta, si alguien más quiere hacer alguna intervención. Muy agradecida por todo el espacio y los saberes compartidos.